¿Alguna vez te has preguntado qué tan extraño es que, en pleno siglo XXI, con tanta información disponible, todavía haya gente diciendo que Jesús quizás nunca existió? ¿Que es solo una invención de la fe? Curioso, ¿verdad? Más aún cuando la misma sociedad acepta, sin cuestionar mucho, figuras como Sócrates, Alejandro, Buda o Julio César. Todos con muchos menos registros documentales que Jesús. Pero entonces aparece esa voz, medio sarcástica, medio segura. Ah, pero no hay ninguna prueba fuera de la Biblia. ¿Será verdad? ¿Será que creer en Jesús es solo un salto ciego en la oscuridad? ¿O será que existen documentos, registros y testimonios históricos de fuentes que ni siquiera eran cristianas que confirman que Él existió de verdad? En este video vas a ver exactamente eso. Cómo el escepticismo moderno ignora evidencias antiguas y cómo hasta los escépticos más serios reconocen que Jesús fue una figura histórica real. Vamos a hablar de Flavio Josefo, de Tácito, de Plinio, de documentos árabes y mucho más. Y si crees que este es solo otro video religioso, quizás sea hora de reconsiderar tus conceptos. Antes de mostrarte las evidencias, déjame contarte rapidito qué vas a encontrar aquí. Primero, vamos a entender de dónde viene esta ola de escepticismo moderno. ¿Por qué tanta gente hoy duda de la existencia de Jesús, incluso con documentos históricos al alcance? Después hablaremos de quién fue Flavio Josefo, qué escribió y por qué eso importa tanto. Luego, rebatiremos las críticas que dicen que este texto está manipulado. Y entonces, traigo las respuestas de historiadores serios, inclusive ateos, que muestran por qué el núcleo del texto es confiable. Después, nos sumergiremos en otras fuentes no cristianas que mencionan a Jesús. Y finalmente reflexionaremos, ¿por qué negar la existencia de Jesús se volvió tan común? Y cómo eso afecta nuestra forma de ver la fe, la razón y la historia. Si eres curioso, te gusta pensar por ti mismo y no te tragas cualquier narrativa, este video es para ti. Está bien, vamos por partes, paso a paso, sin saltarnos nada. La incredulidad moderna sobre la existencia de Jesús no surge por falta de evidencias. Surge por pura falta de lectura profunda y honesta. Vivimos en una era de titulares, donde una publicación en Twitter o un clip de 15 segundos en TikTok se convierte en fuente definitiva de verdad. Vi un documental en Netflix que decía que Jesús nunca existió. Dicen algunos con convicción, como si una producción televisiva bastara para desmontar séculos de documentación histórica. Lo preocupante es que muchos no van más allá de estos fragmentos, no leen los textos completos, no se adentran en el estudio del contexto histórico del siglo I, no consultan las fuentes primarias, y el resultado es una generación que, con apenas unos clics, acredita estar mejor informada que los mayores estudiosos de historia antigua. Sin embargo, cuanto más uno se sumerge en los registros históricos reales de esa época, más claro se vuelve que negar la existencia de Jesús es como negar que el mar tiene agua. Esto, claro, no significa aceptar que Él era el Hijo de Dios. Eso es una cuestión de fe personal. Pero la figura histórica de Jesús está tan documentada que su negación roza lo absurdo. Y es aquí donde aparece un nombre crucial: Flavio Josefo. Si nunca has oído hablar de él, es hora de prestar atención. Josefo fue un historiador judío que vivió en el siglo I, en el mismo periodo en que los primeros cristianos comenzaban a expandirse por el Imperio Romano. No era cristiano, no tenía ningún interés teológico en Jesús, era un aristócrata judío, un cronista detallado de las guerras, de las costumbres del pueblo hebreo y de los acontecimientos políticos de su tiempo. Su obra más conocida, Antigüedades Judías,
Es una enciclopedia sobre la historia del pueblo judío escrita para lectores romanos. En ese contexto, lo que él escribió sobre Jesús no buscaba inspirar fe ni reforzar una doctrina. Simplemente describía lo que estaba sucediendo en su tiempo. Y eso es lo que torna su testimonio tan valioso e intrigante. Dentro de Antigüedades Judías, hay un fragmento que ha causado debates por siglos, el famoso Testimonium Flavianum. En ese pasaje, Josefo menciona a Jesús con una naturalidad que sorprende a quienes esperaban encontrar un silencio absoluto sobre él fuera de los textos cristianos. Dice que hubo un hombre sabio, llamado Jesús, que realizó hechos extraordinarios y fue seguido por muchos judíos y también por algunos griegos. Relata que fue condenado a la crucifixión por Poncio Pilatos y que sus seguidores no lo abandonaron después de su muerte. Josefo incluso escribe: «Él era el Cristo», y añade una frase que ha desconcertado a generaciones: «si es que se le puede llamar hombre». Esta última observación ha sido objeto de múltiples análisis, ediciones y discusiones entre expertos. Algunos creen que fue añadida más tarde por escribas cristianos. Otros creen que Josefo la escribió tal cual, fascinado por la figura enigmática de Jesús que seguía generando devoción años después de su muerte. Pero el hecho más relevante aquí no es si cada palabra del texto fue modificada o no, sino que la figura de Jesús aparece en un documento no cristiano, de un historiador judío del siglo I, que no tenía ningún motivo para inventarlo. Ese simple hecho ya desarma por completo la narrativa de que Jesús fue una invención del Imperio Romano. Es más, Josefo no fue el único. Tácito, historiador romano, también menciona a Jesús, a quien llama Cristo, en sus Anales, afirmando que fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por orden de Pilatos. Este registro tampoco tiene motivación teológica. Es pura documentación de eventos percibidos como relevantes en la época. O sea, Jesús no aparece solo en los evangelios. Su nome atraviesa documentos históricos independentes, escritos por pessoas que não tinham nada a ganhar promovendo su existencia. Otra cuestión que confunde a muchos es pensar que Jesús debería haber dejado toneladas de registros escritos por su propia mano, o que todo el Imperio Romano debería haber documentado cada paso suyo. Pero así no funcionava el siglo I. A maioria das pessoas era analfabeta e os registros se faziam por observadores, escribas, historiadores, testemunhas. Jesús fue un mestre itinerante que predicaba en pequeños pueblos, entre campesinos y pescadores. No era un senador romano ni un emperador. Por lo tanto, no era esperado que los archivos del imperio estuvieran llenos de detalles sobre él. Lo sorprendente es que, mesmo assim, ele aparece. Aparece porque su impacto fue tan profundo que los ecos de su vida llegaron hasta los círculos políticos e intelectuales da época. Nadie documenta a un carpintero cualquiera, pero sí se documenta a alguien que, tras su muerte, continúa inspirando un movimento que crece, resiste a perseguições e desafía o status quo. Y por último, es fundamental entender que los evangelios mismos son también fuentes históricas. Algunos creen erradamente que, por ser textos religiosos, no pueden ser considerados documentos válidos. Pero esa es una visión muy reducida del análisis histórico. Los estudiosos no buscan solo neutralidad en los textos, porque todo relato es escrito por alguien con una perspectiva. Lo importante es evaluar la coherencia interna, la consistencia con otros documentos, la cronología, los lugares mencionados, las prácticas culturales descritas, y los evangelios, cuando analizados bajo este criterio, coinciden en una sorprendente cantidad de detalles con otras fuentes del primer siglo. Por lo tanto,
Negar la existencia de Jesús basándose en argumentos débiles o memes de las redes sociales no solo es un error, es un claro reflejo de lo mucho que fallamos en leer, estudiar e buscar profundamente. E a história, como sempre, não perdoa a ignorância disfarçada de certeza. Los debates sobre la autenticidad de los textos antiguos suelen despertar pasiones, especialmente cuando se trata de figuras como Jesús de Nazaret. Los críticos modernos, especialmente los más radicales, apuntan frecuentemente al Testimonium Flavianum como un ejemplo clásico de manipulación por parte de los copistas cristianos. Y sí, es cierto que existe la posibilidad de que partes del texto hayan sido adaptadas o reforzadas a lo largo de los siglos por escribas con intenciones devocionales. Pero eso no significa que todo el pasaje deba ser descartado. Aquí es donde entra el matiz, la parte que muchos ignoran por conveniencia o desconocimiento. Incluso estudiosos que no profesan la fe cristiana, como el respetado historiador y teólogo Bart Ehrman, quien se declara abiertamente ateo, afirman que sí existe un núcleo auténtico en el relato de Flavio Josefo. Ese núcleo es lo que importa, es lo que carga con el peso histórico, porque, con o sin ediciones posteriores, el hecho de que Josefo haya escrito algo sobre Jesús ya representa, por sí solo, un enorme obstáculo para las teorías que niegan su existencia histórica. Y el contenido de ese núcleo es revelador. Lo que tenemos, incluso en una versión más neutral, es la figura de un hombre judío llamado Jesús, que causó impacto en su tiempo, que fue considerado un maestro sabio, que atrajo seguidores y que finalmente fue condenado y crucificado bajo la autoridad de Poncio Pilato. Nada de esto requiere una creencia religiosa para ser aceptado como hecho histórico. Es una simple constatación basada en documentación. Josefo quizás no lo llamó explícitamente Mesías, y tal vez usó términos más genéricos como predicador o hombre sabio, pero el punto central permanece. Mencionó a un hombre real, con un nombre real, que vivió en un tiempo real y que dejó huellas en la historia. Y eso, cuando se analiza con seriedad, ya basta para desmontar por completo la narrativa de que Jesús fue simplemente inventado siglos después por líderes eclesiásticos. Lo que tenemos no es un mito creado desde cero, sino un personaje que causó tal impacto que incluso quienes no creían en él tuvieron que reconocerlo. Otro dato que muchos ignoran es la existencia de versiones de ese mismo texto de Josefo en idiomas distintos al griego, como el árabe y el siríaco. Estos manuscritos ofrecen versiones más sobrias y menos cargadas de términos cristianos. En lugar de decir, Él era el Cristo, por ejemplo, presentan expresiones más neutrales, como fue considerado un hombre sabio, o sus seguidores creían que era el Mesías, y aún así, lo esencial se mantiene. El nombre de Jesús sigue ahí. Los eventos centrales de su trayectoria también, su predicación, su sabiduría, su condena y su muerte en la cruz. Estos manuscritos orientales, menos sujetos a las ediciones cristianas posteriores, refuerzan la tesis de que Josefo, de hecho, escribió sobre este personaje. Eso es significativo. Muestra que el testimonio sobre Jesús trasciende barreras lingüísticas y geográficas. Y más aún, muestra que la tradición de su existencia histórica no fue construida únicamente dentro del círculo de la Iglesia, sino reconocida también fuera de él. La pregunta que surge, entonces, es inevitable. Si hay tantas evidencias, tantos textos, tantas referencias cruzadas, ¿por qué todavía hay personas que insisten en decir que Jesús nunca existió? La respuesta es desconcertante en su sencillez: falta de conocimiento histórico.
Vivimos en una era en la que la información está más accesible que nunca, pero también una era en la que la desinformación se propaga a una velocidad récord. Las personas forman opiniones basadas en vídeos de 3 minutos, podcasts opinativos y publicaciones virales en redes sociales. En lugar de consultar a especialistas, prefieren confiar en influencers. En lugar de estudiar los documentos originales, repiten frases hechas. Es el triunfo de la opinión sobre la evidencia. El problema no es la duda. Dudar es saludable. Es parte del proceso de investigación histórica. El problema es cuando la duda se convierte en dogma y pasa a ignorar todo lo que no encaja en la narrativa deseada. Este fenómeno no es nuevo. La negación de hechos históricos siempre ha estado presente en momentos de crisis cultural. Pero en el caso de Jesús, hay algo aún más profundo. Negar su existencia sirve a un tipo específico de discurso. Aquel que afirma que todas las religiones son construcciones manipuladas desde el principio, basadas en figuras ficticias, creadas por las élites para mantener al pueblo bajo control. Esa idea, aunque seductora para algunos, colapsa ante la complejidad de la historia. Jesús no surgió en un trono, no lideró ejércitos, no tuvo poder político ni militar. Murió joven, condenado como criminal, abandonado por muchos, y aún así, su memoria atravesó siglos, transformó culturas, generó debates, guerras, obras de arte, revoluciones espirituales y cuestionamientos filosóficos profundos. No se inventa un impacto así solo con propaganda. Hay algo ahí que trasciende la leyenda, algo que comienza con un hombre real, en un tiempo real, y que acabó dejando una marca imposible de borrar. Por eso, al mirar los textos de Josefo, hay que tener en cuenta que estamos ante una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Un rompecabezas que incluye también a Tácito, Plinio, Suetonio, los evangelios, los escritos gnósticos, los documentos patrísticos e incluso fuentes musulmanas posteriores. Todas estas piezas, a pesar de sus diferencias y variaciones, apuntan en la misma dirección: la existencia concreta de un hombre llamado Jesús. Podemos discutir su identidad divina, sus milagros, su resurrección. Eso pertenece al campo de la fe. Pero negar que existió es como intentar borrar la presencia de Sócrates o Alejandro, simplemente porque no nos gusta hacia dónde nos lleva su historia. Y ese intento, por más ruidoso que sea en las redes sociales, sigue colapsando ante la fuerza de los documentos, de la razão e da história. Mas vamos além de Joséfo. Você sabia que outros autores romanos também mencionam Jesus e os cristãos nos seus escritos? Tácito, um dos maiores historiadores romanos, escreveu que Nero culpou os cristãos pelo incêndio de Roma e que eles seguiam um tal de Cristo, que foi executado por ordem de Pôncio Pilatos. Isso foi escrito apenas 80 anos depois da crucificação. É como alguém hoje escrever sobre a Segunda Guerra Mundial. Nada distante. Plínio, o jovem, também escreveu ao imperador Trajano perguntando o que fazer com os cristãos, porque eles se reuniam antes do amanhecer para cantar hinos a Cristo como a um Deus. E Suetônio, outro historiador, também faz referência indireta aos seguidores de Jesus. Nenhum deles era cristão. Nenhum deles tinha motivo para inventar isso. Mas todos confirmam. Havia um homem chamado Jesus, e ele causou um movimento tão forte que nem o império conseguiu ignorar. E aí vem o momento decisivo. A dúvida nunca foi se Jesus existiu. A dúvida, para muitos, é se ele era quem dizia ser. Mas isso é outra conversa. A existência histórica de Jesus é tão bem documentada quanto a de Júlio César, e com um impacto infinitamente maior. A pergunta real é:
Por que algumas pessoas preferem acreditar que ele não existiu? Será medo do que isso significa? Será que negar sua existência é uma forma de evitar o confronto com sua mensagem? É mais fácil zombar da história do que encarar seus desdobramentos. E si seguimos explorando, veremos que el eco del nombre de Jesús no se limita a los libros o documentos oficiales. Su influencia se extiende a transformaciones culturales, éticas y sociales que simplemente no se pueden explicar si él no hubiese existido. Cómo un movimiento iniciado por un carpintero judío en una pequeña provincia del imperio logró, en pocas décadas, llegar a las grandes ciudades del mundo antiguo. La respuesta no está solo en los documentos, sino en las huellas que dejó a lo largo de la historia. Las leyes cambiaron. La forma en que el ser humano comenzó a mirar al otro, especialmente a los más débiles, adquirió un nuevo valor. El perdón, el amor al enemigo, la compasión como virtud suprema. Nada de esto era la norma en el mundo romano. Eso fue una revolución. Y toda revolución tiene un punto de partida. En el caso del cristianismo, ese punto tiene nombre, tiene rostro, tiene cruz. Por eso, cuando alguien afirma que Jesús nunca existió, no está simplemente contradiciendo los registros históricos, está ignorando siglos de cambios sociales y morales que fueron moldeados por su presencia. Está cerrando los ojos al hecho de que algo, o mejor dicho, alguien, fue tan poderoso, tan real, que transformó a pescadores en líderes, a perseguidos en mártires y a mártires en santos. Está cerrando los oídos a voces como las de Tertuliano, Clemente, Ignacio de Antioquía, cristianos del primer y segundo siglo que escribieron sobre Jesús con tanto detalle y convicción que es imposible pensar que hablaban de una leyenda. Son registros, cartas, sermones, testimonios, vidas que fueron entregadas por lo que vieron, oyeron y tocaron. Y no es solo en Occidente donde vemos esta presencia. Curiosamente, incluso en regiones donde el cristianismo fue perseguido con violencia, como en partes de Asia, África y Oriente Medio, el nombre de Jesús continuó vivo, pasando de generación en generación como una llama que nunca se apaga. ¿Cómo explicar esto sin un punto de origen real, histórico? Es como intentar explicar la luz sin el sol. Sí, hay muchas formas de ver a Jesús, como profeta, como maestro, como revolucionario. Pero una cosa es segura, nadie puede borrarlo de la historia. Está allí, entrelazado con la humanidad, como un parteaguas que cambió para siempre la forma en que entendemos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Por eso, la pregunta que realmente necesitamos hacer no es ¿Jesús existió?, sino ¿quién era Él realmente? Porque una vez que aceptamos que vivió, que caminó entre nosotros, que enseñó y murió, y que millones testimoniaron su impacto con su propia vida, entonces estamos ante algo mucho más grande que una figura histórica. Estamos ante una presencia que sigue desafiando siglos, sistemas y corazones. Una presencia que, aún hoy, transforma vidas. Y eso, ningún imperio, ninguna teoría, ningún documental puede borrar. Antes de decir que creer en Jesús es irracional, es necesario dar un paso atrás y mirar de frente las evidencias que han atravesado los siglos, porque hay algo profundamente revelador en la forma en que ciertos registros han resistido al tiempo. No solo han sobrevivido a las eras, sino que siguen incomodando. Incomodan a quienes prefieren un mundo sin absolutos, sin figuras que desafíen la lógica del ego, del poder y del orgullo humano. Los documentos están ahí, los relatos están ahí, las menciones, directas e indirectas, hechas por autores que ni siquiera eran cristianos, están al alcance de cualquiera que tenga el valor de confrontar su propio escepticismo. Y eso lo cambia todo.
¿Por qué cuando nos enfrentamos a pruebas concretas de que un hombre llamado Jesús vivió, enseñó, fue condenado y crucificado, y que dejó un movimiento que resistió persecuciones, hogueras e imperios, la duda deja de ser sobre su existencia y pasa a ser sobre nuestra disposición para aceptarla? Tal vez la mayor prueba de que Jesús existió no se encuentre solo en los papiros, en las inscripciones antiguas o en las cartas de los primeros discípulos. Tal vez esté en el hecho de que, hasta hoy, Él provoca reacciones tan intensas. Al fin y al cabo, nadie gasta energía tratando de borrar lo que nunca ocurrió. No se lucha contra fantasmas, no se construyen argumentos elaborados para refutar una invención. Pero Jesús todavía incomoda. Incomoda a universidades, gobiernos, influencers, pensadores modernos. Incomoda porque representa una verdad que no puede ser moldeada al gusto del momento. Incomoda porque confronta, porque llama al cambio, porque revela una luz que desenmascara las sombras. Y esa persistencia, esa incomodidad constante, es por sí sola un testimonio vivo de su presencia en la historia. Si llegaste hasta aquí, debes saber que formas parte de una minoría que se atreve a ir más allá de lo superficial. En un mundo donde reinan los contenidos rápidos, las opiniones vacías y los juicios instantáneos, tú decidiste escuchar, reflexionar, investigar. Eso dice mucho de ti, y tal vez ahora sea el momento de hacer más. Comparte este video con esa persona que vive repitiendo que Jesús es solo una invención de la Iglesia. Muestra que la fe y la razón no son opuestas, son aliadas en la búsqueda de la verdad. Muestra que pensar también es un acto espiritual, que cuestionar, cuando se hace con honestidad, puede llevar a respuestas que transforman. Déjanos tu comentario. ¿Ya conocías estas fuentes? ¿Sabías que incluso historiadores ateos reconocen la existencia de Jesús? Y por supuesto, si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal. Aquí profundizamos. No nos conformamos con verdades a medias. Aquí unimos fe y razón. Nos sumergimos en las preguntas difíciles y no huimos del enfrentamiento entre lo espiritual y lo histórico. Porque creer no es lo opuesto a pensar. Es precisamente el pensamiento el que nos impulsa hacia la fe. Cuando nos damos cuenta de que hay más entre el cielo y la tierra de lo que los ojos pueden ver. Cada video es una invitación. Piensa, cuestiona, investiga, porque la verdadera fe no teme a la duda, la atraviesa, y al final, la historia está de nuestro lado, y tal vez siempre lo estuvo.